que vamos arrancando. Sí, más bien. Sí, sí. Listo. Entonces, muy buenas noches a todos. Hoy tendremos una sesión de cierre de nuestro curso de competencias para el manejo de información y arrancamos con el curso de la profe Sandra. Que me repites, por favor, Sandra, ¿cuál es el nombre? Seminario de Investigación 1. O sea, el primer seminario de investigación. Bueno, entonces trataremos de ser breves para que no, pues no vamos a alargar mucho lo de la noche. Vamos a ver nuestra presentación. Vamos a compartir aquí nuestra pantalla. Muy bien. Sí. Ok. Lo primero que haremos para el cierre de nuestro curso, vamos a hacer un balance donde socializaremos los principales aspectos, los más relevantes que encontramos y haremos unas apreciaciones generales donde esperamos la participación de ustedes para que nos digan opiniones respecto a lo que ha sido el curso. Muy bien. Nuestro curso de competencia para el manejo de información está dividido en dos unidades en las cuales queríamos que ustedes aprendieran a resolver un problema de información utilizando las herramientas de Google como pues, búsquedas avanzadas, también que tuvieran la capacidad de analizar un problema de información y proponer una actividad similar a sus estudiantes para luego ver estos resultados y a partir de ahí hacer una reflexión respecto al uso de este tipo de herramientas. Está dividido en dos unidades. La primera, que era el desarrollo de habilidades TIC y el manejo de competencias para el manejo de información para resolver un problema. Y la segunda, pues como ya les dije, tenemos que hacerlo de la experiencia y ver pues su resultado, ¿ok? Entonces vamos a ver semana tras semana qué fue lo más relevante. Nuestra primera semana, ¿sí? Lo que hicimos fue participar en el foro hablando sobre lo que tiene que ver con herramientas TIC que nos pudieran servir para recopilación de información y también poder hacer unas búsquedas de un tema específico y poder guardar la información que conseguimos en un marcador social que en este caso fue DI. ¿Ok? El foro estuvo bastante movido con muchas, digamos, intervenciones bastante interesantes que me costó trabajo poder sintetizarlas. Algo que me llamó mucho la atención del foro y que ojalá pues lográramos a futuro. La recomendación que les daría es que no dejemos como para lo último porque hay muchas intervenciones interesantísimas, hay muchos aportes que se están dando ahí que sirven para ir generando pues un conocimiento bastante interesante en el tema que se está tratando, ¿sí? Entonces voy a tratar de sintetizar lo que en ese foro se hizo y en particular lo que se obtuvo después de hacer esas búsquedas y almacenarlas en un marcador social. Lo primero que destaco a partir de sus intervenciones es que muchos dijeron que esto enriqueció su práctica pedagógica y en sí su experiencia. Había muchos que no conocían los marcadores sociales, muchos que perdían páginas interesantes que luego querían llegar a ellas y algo en particular, esa ventaja que da Diego de poder resaltar la información que consideramos importante, como también el poderla agrupar para posteriormente volver sobre ella a partir de las etiquetas. También vimos que o se llegó a determinar que era necesario desarrollar habilidades, particularmente que tuvieran que ver con el manejo adecuado de la información y que en ello las herramientas TIC favorecían el desarrollo de esas habilidades, ¿sí? Para el manejo adecuado en procesos de enseñanza y aprendizaje y también servía pues para asuntos laborales o personales, que era algo muy interesante el poder evaluar lo que son las fuentes de información.
Manejar adecuadamente información implica saber buscar, saber analizar la información que se encuentra, poderla agrupar, como lo hicimos con las etiquetas, también poder sintetizar aquella información que nos resulta interesante de los artículos o de las páginas que encontramos, y algo muy interesante que es el poder compartir esos hallazgos nuestros. Es algo que es muy interesante y valioso a la hora de trabajar en grupo. Se logró determinar que los beneficios de los marcadores sociales para la recolección de información, para poder categorizar esa información, organizarla por medio de las etiquetas, lo que hace mucho más sencillo el poder recuperarla a futuro para lo que necesitemos. Esto favorece mucho los procesos de investigación, máxime cuando podemos compartir lo que hemos encontrado con otros, ¿sí? Entonces el trabajo colaborativo aquí se simplifica y se potencializa mucho, digamos, se vuelve algo fuerte, algo que favorece el desarrollo de las investigaciones. Fundamental, proponer actividades que desarrollen el pensamiento crítico y las competencias ciudadanas, particularmente ahora que estamos llenos de las tales falsas noticias, las fake news en Internet y en las redes sociales. Se masifica una gran cantidad de noticias que puede no ser verdad. Entonces, el hecho de poder evaluar y poder determinar qué tan fiable es la información que así se circula, nos puede favorecer para que nuestros estudiantes sean mucho más conscientes de aquellas cosas que les da por compartir, ¿sí? Entonces, es una competencia que es muy necesaria, y el haber utilizado la plantilla donde valorábamos las fuentes de información es una ayuda bastante grande. La experiencia con el marcador social de Diigo, que nos permitía colocar el título, una descripción de la página, comentar, etiquetarla y poderla compartir, fue algo que valoraron mucho ustedes durante el desarrollo, pues, de la actividad. Resulta bastante importante prepararnos y preparar a nuestros estudiantes, ¿cierto? En ese cambio vertiginoso, pues, que hay en torno a lo de las herramientas TIC. Y algo que me llamó poderosamente la atención, que lo resalto, es cómo logran ir integrando los diferentes conocimientos y conceptos que van emergiendo durante el cursado de la maestría, y ver cómo identificaron que esta herramienta, digo, sirve mucho para la constitución o como un elemento clave en nuestro entorno personal de aprendizaje. Y también algo que es fundamental, aquel término del aprender a aprender. Es una herramienta que apoya y favorece digamos, esta tendencia de seguir aprendiendo. Ahí se nos fue nuestra primera semana. La segunda semana tiene que ver con las búsquedas avanzadas, ¿cierto? En Internet para solucionar un problema de información. El sentido de las búsquedas avanzadas es el reducir ese margen de tanta información o de tantas páginas que nos llegan, y poder ir como, por decirlo así, cercando aquella información que nos resulta mucho más relevante e importante, de acuerdo a las fuentes de información que vamos evaluando, que vamos encontrando. Luego lo que hacemos es evaluar esas fuentes de información, esa información que hemos conseguido con nuestras búsquedas, respecto a quién da esa información, la autoría, qué tan exacta es, la objetividad, qué tan actual es, el cubrimiento que ella misma tiene. Eso nos permitirá en un momento dado poder seleccionar y analizar la información que se recolecta, ¿cierto? En términos de la pertinencia de su búsqueda, el análisis que se hace, la evaluación que hacemos para poder seleccionar la información que sí nos sirve para resolver nuestro problema de información o la búsqueda que estamos haciendo de información, y poder utilizarla de una forma concreta en lo que vamos a presentar, o el artículo que vamos a construir, o para aquello que estamos buscando. Entonces se necesita
de nuevo, proponer a nuestros estudiantes actividades que a través de la búsqueda permitan ese desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes. ¿Ok? Lo que se fundamenta mucho en evaluar la fuente de información, tener muy en cuenta o en claro desde qué orilla se habla, cuál es el interés que se tiene y qué es lo que se está promulgando con la información que se está dando. Ya la semana número 3, con la que iniciábamos nuestra unidad 2, tenía el propósito de utilizar eso que habíamos aprendido para proponerle a nuestros estudiantes una actividad sencilla, muy similar a la que habíamos ejecutado en las dos semanas, ¿sí? Que era tendiente a utilizar el marcador social, digo, buscar páginas y almacenarlas, o para que evaluaran fuentes de información de acuerdo a la plantilla que ya habíamos usado. ¿Con qué nos encontramos? Con que algunos sobrepasaron la expectativa de lo que tenía que ser esta actividad, ¿sí? Y optaron por otras un tanto más complejas, donde se utilizaban digamos, la búsqueda de información o la necesidad de almacenar algunas páginas, ¿sí? Eso respecto a lo que teníamos nosotros presupuestado como límite en el plan de aula, bastantes pues se desfasaron en ese sentido. Comprendo que muchos de pronto ya sobre actividades que ya tenían montadas, lo que hicieron fue incorporarles algo de lo que son las búsquedas o la utilización de Divigo, ¿sí? El caso es que digamos, en un curso que es tan corto, ¿sí? Implicó pues cierto esfuerzo adicional de parte de ustedes para poder concretar digamos, ese plan de aula, esa actividad, seguido de la propuesta que teníamos de que fueran retroalimentados por uno de sus compañeros, ¿sí? Yo sé que eso fue una carga bastante compleja, y más ahora que en esta semana estamos tratando de encontrar, por acá se fue la energía. ¿Me escuchan? ¿Me siguen? ¿Cierto? Bueno, tratar de que de implementar esto sería algo un poco más complejo. Entonces, ¿qué encontramos acá? El uso de herramientas TIC, ¿cierto? Como útiles para la solución de un problema de información, con el uso de búsquedas avanzadas. También había la propuesta de analizar o evaluar fuentes de información para hacer ese diseño del plan de aula. Balancear los elementos que tienen el plan era algo complejo, por eso veo que varios se desbordaron, ¿cierto? Y también queríamos que se acercaran a ese rol del tutor virtual a la hora de tener que evaluar el trabajo, la propuesta de un compañero y hacerle a él algún tipo de comentario para mejorar esa experiencia. El hecho de poder ver el trabajo de otros, se los insistía en varios correos que les mandé, es que nos permite también ver de pronto nuevas formas o nuevas propuestas que en algún momento nos pueden servir en nuestra práctica, ¿sí? Para las propuestas de entidades que nosotros podamos tener. Finalmente, podemos hacer una mirada reflexiva respecto a las devoluciones que nuestros compañeros nos dan para poder decidir si cabe o no, o incorporar esas propuestas. Bueno, vuelvo y digo que fueron diversas las propuestas, y algo interesante, o que me dijeron mucho, fue de tener en cuenta el tiempo sugerido en el plan de aula, ¿sí? Porque varios se exceden de él. Luego, en la evaluación de esa actividad, digamos que fui flexible y no tan medido a lo que nos sugerían de los 45 minutos por sesión, ¿ok? Dado la complejidad de las mismas actividades que se propusieron. Ya para esta semana, ¿sí? Varios ya han entregado las evidencias de esa implementación, ya han hecho la reflexión
respecto a lo que sucedió con la misma, ¿sí? Algunos incorporaron las recomendaciones hechas tanto del compañero como de las que se les hizo en la devolución de la evaluación por parte mía, y estamos a puertas pues de ya esta semana de terminar. Inclusive le comunico a Sandra que, dado que algunos pues tenían que terminar de implementar, por más de que le pusimos carbón, acelerador y todo a eso, hay unos que están pendientes, pero el límite quedó para el sábado. Esto con el fin de que no vamos a empezar a traslapar tareas con el curso de Sandra. ¿Ok? Entonces ya saben que hasta el sábado está la evidencia de lo que se hizo. ¿Ok? Y bueno, eso era lo que tenía. Les espero de que logren subirlo de uno, no, lo de dos o tres estudiantes o de personas que hayan logrado hacer la actividad, que nos quede la evidencia de sus entregables, y muy importante es la reflexión que hacen ustedes sobre esa actividad. ¿Ok? Eso es lo que tenía para compartirles. Si hay alguna pregunta, y rápidamente pasaríamos a que me dijeran pues alguna recomendación así general del curso. ¿Quién dijo yo? A ver. Buenas noches, habla Andrés, Andrés. Gracias, profesor. Yo le cuento, yo tuve ciertas dificultades con la implementación de la actividad. Tal vez en el escrito comenté que mi situación es un poquito atípica sí, respecto a que no trabajo en una escuela o en un colegio formal, sino es un conservatorio de música, sí, y pues las clases solo son una vez a la semana, una horita a la semana prácticamente. Y ha sido difícil encontrarme con los chicos. Bueno, ciertas actividades ajenas a mí, pues, no ha permitido conectarme con ellos, encontrarme físicamente con ellos, ok, personalmente. Entonces todo ha sido de manera virtual precisamente, pero encontré a ver, ¿cómo se puede decir? Mucha resistencia inicial por ya, parte de los chicos, porque en la dinámica que yo llevo trabajando con ellos, ya hace como 5 o 6 años trabajando con ellos, siempre el énfasis de nosotros ha sido tocar, practicar, tocar, claro, encontrarnos para tocar. claro, Entonces, realizar ese cambio hacia lo virtual, a pesar de que les propuse en la actividad, obviamente una actividad relacionada con la música, con lo que estamos haciendo, no ha sido fácil. Entonces yo le quiero preguntar si de pronto hay algún material donde uno pueda tener como ideas de estrategias para conquistar a esos muchachos, ¿sí? Porque eso fue lo que más me preocupó de este ejercicio, la reflexión que más me queda es que hay cierta resistencia natural, tal vez, hacia esta nueva dinámica de trabajo. Entonces me preocupa un poco porque de aquí en adelante me imagino que será mucho más la aplicación de la implementación de los programas y todo, de los diseños. claro, Entonces, claro. Lo que viene, pues en varios cursos van a tener que hacer implementaciones, ¿sí? Pero generalmente las implementaciones tienen que ver es con la misma actividad como ustedes las hacen, ¿sí? Este caso particular tenía que ver era con búsqueda, ¿cierto? De información en la web, y la evaluación de esas fuentes, por decirlo así. Pero el curso es orientado pues sí a la mediación de las TIC, ¿cierto? Así está pensada la maestría, ¿cierto? sí, Entonces, claro. lo que te va a tocar a ti es ver en qué medida, siendo, digamos, de que tus clases son, pues, muy particulares, que tienen que ver con lo del tocar, es qué tipo de herramientas o qué tipo de información o aplicativos pueden estar en la web que puedan servir como preámbulo para que ellos investiguen de pronto sobre algún tipo de instrumento, algún tipo de melodía, sobre cosas que ambienten lo que van a trabajar en los encuentros, ¿sí?
es lo que te sugeriría yo. Por ejemplo, si van a tocar algún tipo de, ¿cómo te diré? Melodía especial, no sé si bambucos, como mencionabas, o algo, que ellos consulten un poco sobre la historia del bambuco, ya sería lo que habría que tratar de proponerle, ¿sí? Porque acordate que esto está mediado por las TIC y la idea es proponer muchas actividades que tengan que ver por ese lado. Ahora me imagino que a medida que vayan pasando los cursos, de acuerdo a lo que se vaya viendo, se generarán tipos de actividades acordes a la temática, ¿ok? Pero Ya, igual, menciónalo siempre con anterioridad, digamos, a los profes para que te vayan orientando, ¿ok? Desde el ya, inicio. Es lo ok. que te recomendaría, Andrés. ¿Alguien más? Buenas noches, profesor. Mi nombre es Luisa Pulgarín. Hola Luisa Fernanda, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. Pues primero agradecerle porque pues yo fui una de las personas que tuve inconvenientes para las entregas a tiempo y pues la verdad usted me dio la oportunidad de presentar mis trabajos. En cuanto a lo de la actividad, por mi área, yo soy del área de educación física y deportes y también trabajo en un colegio franciscano. La Ya, verdad, la educación ahí es un poco compleja porque ellos son muy tradicionalistas y pues yo presenté mi plan de aula, obviamente pensando y dirigido a la maestría, en la cual avisé pues como el uso de algunas plataformas virtuales, algunas aplicaciones, pero resulta que pues por como las raíces o la forma y la metodología de enseñanza no se permite transversalizar. Entonces, lo que la coordinadora académica me propuso fue colocar las actividades opcionales. ¿Sí? O ya, sea, me dieron el espacio, pero por ser de ese carácter es un poco difícil. La actividad la planteé, yo presenté el plan de aula, traté de desarrollar, le presenté la propuesta a los muchachos del trabajo previo, pero pues por mi asignatura ellos no están acostumbrados a hacer nada escrito, sí, nada teórico, ellos quieren llegar es solamente a hacer deporte, a jugar, a recrearse. Entonces, pues llevé a cabo el plan de aula, pero resulta que por su naturaleza, solamente yo tengo 15 personas en cada salón y solamente me entregaron 2 muchachos. O sea, la está clase bien. práctica, que es la clase central, la tengo toda perfecta, pero en cuanto a lo de las aplicaciones y la consulta previa, sí, solamente 2 personas, entonces no sé si habrá alguna dificultad. No, no hay ningún problema. No hay ningún problema, Luisa. Envíalo Ah, y igual lo importante es hacer, ¿cómo te diré? Todos estos elementos que me has dicho deben hacer parte de la reflexión tuya, ujú, sí, señor. ¿ok? Ah, bueno, listo, muchísimas gracias. No hay problema. ¿Alguien más? Yo, profe, ¿cómo está? Buenas noches. Andrea, Sí, con Andrea. Bueno, pues no, quería compartirles un poquito de mi experiencia. El lugar donde yo laboro, lo que nosotros estamos haciendo precisamente en la institución educativa pública en Palmira, es todo lo que tiene que ver con cómo integrar las TIC pedagógicamente al aula. Y la Fundación Manuelita, que es para quien yo trabajo, pues ha hecho todo un proceso de implementación de recursos de infraestructura, de un computador por niño, de todo lo que tiene que ver con instalación de red, Wi-Fi sí, y toda la asesoría pedagógica pues, que requieren los maestros. Para mí fue un poquito complejo porque yo no le enseño pues, a los estudiantes, más sin embargo, y que un grupo con el que podía trabajar, un grupo de 10º, pero me dejó pensando y reflexionando mucho, ver que estos muchachos tienen, digamos que toda la infraestructura para tener unas competencias en TIC que uno diría o esperaría que fueran más avanzadas y fue algo con lo que no me encontré. Fue algo con lo que les costó muchísimo. El hecho, por ejemplo, de inscribirse a una cuenta o crear una cuenta como en Vigo. Ay, no, mira, el GapChat no me funciona, entonces ya no puedo continuar. Ya con eso me frustré y no puedo. Entonces, ven, miremoslo, no sé qué. Asignarles instrucciones fue difícil. Proponer una actividad que era crear un afiche, no los vi tan hábiles. Y eso me dejó pensando, pues, porque estamos en una generación que se supone que es digital.
y que esas cosas para ellos pues debieron haber sido sencillas, ¿cierto? Pero fue además porque el tema era basado en las redes sociales, entonces yo dije, no, pues los va a atrapar. Hubo 2, 3 chicos que los atrapó, otros no. En lo que sí se atraparon totalmente fue cuando les dije, bueno, vamos a dividir el salón en 2, este grupo va a utilizar una red social para organizar una actividad, este otro lo va a hacer manualmente, no se pueden separar. Ahí sí, todos se conectaron. Ahí sí fue fácil. Ya. Pero pues sí, eso me quedó allí como pensando igual desde el papel del maestro, que tiene todas estas posibilidades en el aula y que se sigue sesgando solamente al uso de herramientas ofimáticas. Porque pues no vi pensé que ya en estos chicos que estaban en un grado superior iba a ser una implementación, digamos, lo que más sencilla. Pero pues no, me llevé una sorpresa que igual como usted lo plantea, está para la reflexión. Exactamente. Hay que entregar con el trabajo y seguir mirando, igual empezar a pensarme cómo voy a hacer las otras implementaciones, porque desde que empezó esta implementación, los estudiantes han tenido cada semana 2 días de clase y 3 días sin clase, por movilizaciones, por día E, porque son puestos de votación, porque X, porque Y. Entonces, la verdad, hice la actividad con la buena voluntad de estos chicos, que cuando no tenían clase, iban por la mañana y trabajaban un ratico conmigo, que después pues, fue un punto a favor. Listo, profe, entonces, pues muchísimas gracias. De verdad, muy chévere lo que aprendí. Bueno, que esté muy bien y buenas noches. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más o ya pasamos a la profe? Porque ya nos espera media hora. Bueno, yo creo que ya con eso... Sí, profe, escúcheme. vamos a Oscar. Sí, Oscar, sí. apreciado, buenas noches. Un gusto Te saludarlos. escuchamos, Oscar. Pues es un placer, agradeciéndole también como lo han hecho mis antecesores. Creo que fue un curso muy bueno. En términos generales, eso ha sido la característica, el cumplimiento de estos microcurrículos que ustedes plantean y que son acogedores y socializadores. Yo quiero, pues, no extenderme mucho y comentar que me alegra escuchar las inquietudes que han tenido los compañeros. A mí me pasó algo particular. Usted y la persona que me hizo también la retroalimentación, que le agradezco enormemente, me habían sugerido, digamos que en términos generales tenía como 3 herramientas y que era muy difícil aprovecharlas en tan poco tiempo. Pero me llevé la grata sorpresa de que las niñas son muy estratégicas, no sé, me parece que están un poco avanzadas en eso. Y cuando les dije que íbamos a hablar sobre temas que modificaban o afectaban el ambiente de aula, lo tenían supremamente claro, cosa que yo no sé, digamos, dentro de lo que es las asignaturas y los planes y lo que uno conversa con ellas, sinceramente no se trabaja. Entonces conocían perfectamente el cutting, pero me llevé también la otra sorpresa que unas niñas pusieron unos temas que querían tocar para trabajarlos con Diego y con líderes de Google, y me llevé también digamos, en el colegio están yendo unas pasantes de psicología y 2 grupos de ellas se acercaron a preguntarle y la referenciaron como citándolas en Norma APA. Una de esas dijo, por ejemplo, la pasante tal expresa que, 2 puntos, y abrió. Y al final de cuentas, cuando estábamos trabajando en Vigo, nosotros yo ya había tenido la posibilidad, digamos, de crear el panel de docente, entonces podía crearles los perfiles a los estudiantes, pero la intención era que ya lo hicieran. Entonces empezamos a crear las cuentas de Digo, ellas empezaron a ingresar, empezaron a etiquetarme algunas web, a señalar, a marcarme unas que otras, y a mí realmente se me había olvidado en ese momento en el plan el tema de la licencia Creative Commons. Y entonces un grupo por allá me dice, profe, no te olvides de las licencias porque si no esto no es nuestro. Entonces, escucharlas tan empoderada de ciertas herramientas y de que el material de ellas y que a mí realmente se me estaba escapando, pues me dio como felicidad. Y ciertamente Diego tiene una dificultad con el RecaPChat que habían dicho los compañeros, porque ellos están como utilizando unos identificadores IP, y como uno a veces trabaja en una sala de informática, entonces ellos, a pesar de que usted, digamos, seleccione los objetos que pongan para pasar la prueba de seguridad. Yo no soy un robot,
ellos inmediatamente van a estar ya, digamos, impidiendo el acceso. Entonces, si hubiese avanzado mucho más con unos compañeros, incluso yo por eso avancé, porque en la mitad de mis estudiantes, al no poder hacerlos por el RecaPChat, entonces me tocó crearles la cuenta desde el panel de docente. Bueno. Y si hubiésemos tenido toda esa posibilidad, pues seguramente el trabajo se nos hubiese facilitado. Eso era todo. Bueno, Muchas listo. gracias nuevamente. Gracias. Muchas gracias, Oscar. Bueno. Profe Sandra. No encuentro a Sandra. ¿Alguien más quiere hacer una observación o preguntar algo? Listo, aquí estoy. Me ha perdido usted. Bueno, Sandra, entonces le dejo a usted ya la batuta, la posta, entonces. Bueno, muchas gracias, Jorge. Ahorita, porfa, déjate compartir tu pantalla para compartir la mía. Bueno, listo, deja de compartir ya. ¿Listo? Listo, Y perfecto. vamos a poner acá en silencio. Bueno, pues muy buenas noches a todos. Como habrán visto y escuchado ya Jorge, mi nombre es Sandra Peña. Además ya lo bombardeé hoy con mensajes y todo. Entonces, pues para decirles que yo soy la persona que voy a estar a cargo de acompañarlos las próximas 7 semanas en el curso Seminario de Investigación 1. El curso se llama Seminario de Investigación, pero está orientado específicamente a trabajar en sistematización de experiencias educativas. Es decir, no vamos a hacer un trabajo amplio sobre la investigación ni sobre investigación en educación, sino específicamente nos vamos a dedicar a trabajar en sistematización de experiencias. Lo que voy a hacer ahora es presentarles el contenido del curso, de qué se va a tratar, cómo lo vamos a hacer, y luego tendremos un tiempo corto para hacer un diálogo y revisar. Yo vi que varios de ustedes ya entraron, incluso algunos ya hicieron el cuestionario inicial, el cuestionario diagnóstico que hay al inicio, así que pues me parece que podemos ir ágilmente en esta parte. Entonces, bueno, el curso es este, se denomina Seminario de Investigación 1, es la primera parte, son 2 cursos de Seminario de Investigación y luego en esa misma línea ustedes van a tener otros 2 cursos que se llaman Trabajo de Grado 1 y Trabajo de Grado 2, que es el que los va a llevar a la conclusión de su trabajo para graduarse en la maestría. Los objetivos que están planteados para este curso, pues en primer lugar hay un objetivo grande, un objetivo final, en el que esperamos que ustedes estén en capacidad de formular una ruta para la sistematización de sus experiencias educativas mediadas por TIC, teniendo en cuenta que esta maestría tiene esa especificidad y que además van a trabajar en la reflexión sobre cuál es el aporte que tiene el proceso de sistematización al mejoramiento de las prácticas educativas. Entonces esperamos que al final tengan claridad en eso. Para eso hemos planteado estos 3 objetivos terminales, que son en primer lugar comprender la definición y los elementos involucrados en un proceso de sistematización de experiencias educativas. Yo entiendo que algunos de ustedes hayan tenido experiencias, han leído sistematizaciones, han sistematizado o han participado, otros no, entonces vamos a trabajar desde el nivel más básico y en la medida en que algunos estén mucho más avanzados o un poco más avanzados, pues se va a hacer un acompañamiento individualizado. En segundo lugar, el segundo objetivo tiene que ver con
establecer criterios para la elección y delimitación del objeto y el eje de la sistematización de una experiencia educativa mediada por TIC. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a trabajar sobre, o más bien a partir de sus propias experiencias, y que a partir de allí empiecen a tomar esas decisiones sobre qué es lo que ustedes quieren sistematizar, qué tipo de experiencia, cómo van a formularla, qué elementos tienen que tener en cuenta, cómo ustedes mismos pueden hacer una valoración de qué tan pertinente o qué tan relevantes son esas experiencias suyas para hacer una sistematización que posteriormente se pueda convertir en su trabajo de grado. Y el tercer objetivo es reflexionar sobre cómo ese proceso de sistematización implica un proceso de investigación educativa y cómo todo ese trabajo va a ser un aporte importante al mejoramiento de las experiencias de aprendizaje. Yo vi que hace poco hablaban mucho en relación con el curso de Jorge, de que están haciendo una reflexión sobre lo que está ocurriendo con esas prácticas. Esa reflexión es el eje de la sistematización. O sea, cuando hablamos de sistematización de experiencias, en términos generales, estamos hablando de reconstruir una experiencia que han tenido en su práctica y reflexionar a partir de esa reconstrucción para lograr un aprendizaje de allí. Un aprendizaje que sirva bien sea para compartirlo, bien sea para mejorar, para revertirlo en su propia práctica, bien sea para generar un nuevo comienzo, para hacer un cambio en esa práctica, un cambio para mejorar. Para este curso, para lograr esos objetivos, se han planteado dos ejes, que son, por un lado, comprender el proceso de sistematización. A lo largo del curso, a alguien no le gustó el curso ya. A lo largo de este curso se va a trabajar esos dos ejes que son transversales a lo que hagamos. Por un lado, comprender muy bien de qué se trata ese proceso de sistematización y por otro lado, tomar decisiones con base en la práctica de cada uno. También escuché ahora en relación con el curso de Jorge que ustedes pues tienen unos contextos particulares, o sea, no todos son el salón de clase de primaria o de secundaria, no todos cuentan con los mismos recursos ni con los mismos intereses de los estudiantes, de manera que aquí justamente es el escenario para particularizar, para individualizar esos contextos y empezar a tomar decisiones de qué sí se puede sistematizar, qué no, qué se requiere, qué tanta disposición tienen incluso las instituciones para permitir todo el trabajo que implica una sistematización. Es decir, al final vamos a hacer un balance de eso para que ustedes puedan tomar una decisión mucho más apropiada de si su trabajo de grado va a seguir por esa vía o van a cambiar su práctica o se van a asociar con un compañero que tenga un contexto mucho más disponible, digamos, o recursos más disponibles para hacer ese trabajo de grado. Este es el mapa del curso. Es decir, esto es lo que vamos a recorrer a lo largo del curso. El curso está dividido en 3 semanas, en 3 unidades, perdón, que van a ir a través de estas 7 semanas de clase y una primera unidad en la que vamos a trabajar, como les decía hace un rato, de qué se trata eso del proceso de sistematización, qué implica y qué implica desde el contexto de cada uno. Esa primera unidad la vamos a trabajar las 2 primeras semanas. Luego, las 3 semanas siguientes vamos a trabajar en el objeto, el eje y el propósito y cuáles son los objetivos de una sistematización de una experiencia mediada por TIC en el aula. Ahí vamos a empezar a analizar qué tiene que tener una sistematización y de ese que tiene que tener, con qué cuentan ustedes y con qué no, y qué tendrían que construir. Y luego tenemos una última unidad con las últimas 2 semanas de clase en el que se va a trabajar desde la justificación de la sistematización
y la justificación y esa reflexión de eso, o sea, no solo para qué se sistematiza, sino a ustedes, para qué les va a servir sistematizar su experiencia. Esto es, digamos, el panorama de las actividades y qué esperamos lograr con las actividades de clase. Ahora hablaban también con Jorge y yo creo que han tenido esa experiencia que a veces es difícil así al arrancar de el apuro de hacer actividades semanales, de estar pendiente de cada semana se abre una nueva actividad, se abren una cantidad de tareas, de cosas por hacer. Este curso está pensado para que tenga un entregable semanal. Ese entregable semanal responde a otras actividades que son las que van a permitir esa construcción y van a permitir la conceptualización que lleve a pulir ese entregable. Sabemos que el ritmo es difícil, además porque tienen otro curso, pero sí la sugerencia es tratar de no aplazar. Si tienen dificultades, si definitivamente no se alcanzó en la semana, pues me lo dicen y vemos cómo organizamos. Además, porque tengamos en cuenta que este es el último curso, que terminamos el 12 de diciembre. Entonces, no queremos que nos coja la natilla y los buñuelos aquí haciendo tareas. Entonces, y que tengamos que terminar al lado del pesebre haciendo la última tarea. Entonces, tratemos de organizar. De todas maneras, vean, miren las actividades, están todas montadas allí, todas las tareas. En el momento en que encuentren algún tipo de dificultad, me lo dicen y vemos cómo manejamos esas situaciones. Para la primera unidad, lo que esperamos es, como se trata de entender ese proceso de sistematización, de lo que esperamos primero, la tarea 1, es construir ese concepto de sistematización, que algunos de ustedes ya lo tienen relativamente claro, ya lo tienen avanzado, entonces hoy vamos a hacer una construcción conjunta que recoja sus experiencias de quienes ya las tienen y recoja los conceptos que están en los textos. Para la segunda semana vamos a, una vez teniendo ese concepto de sistematización, empezar a mirar la propia práctica y decir, bueno, aquí yo qué hago y dentro de esto que yo hago, ¿qué podría ser sistematizable? Entonces ahí el ejercicio va a ser ese, mirarse, comentar esas prácticas con los compañeros y poder decir, sí, yo sí podría sistematizar esta o aquella de mis actividades y qué características tiene esa actividad. Luego, para la unidad 2, para entender cómo se formula el eje, cómo se formula el propósito, el objeto y los objetivos de una sistematización, lo que vamos a hacer en primer lugar es reflexionar sobre esa posibilidad y decir, bueno, sí me interesa sistematizar mi práctica, empezar a reconocer desde informes de sistematizaciones que ya están publicadas, cuáles son esos elementos que conforman una sistematización. Entonces, cómo se escribe un objeto, cómo se escribe un eje de sistematización, cómo se identifican los participantes, cómo se identifica el contexto, cómo es que se narra esa reflexión, cómo se dan las conclusiones, etc. Entonces, van a leer y van a reseñar algunas sistematizaciones que ya están publicadas. Luego, a partir de eso, en la semana 5, ustedes van a hacer su primera propuesta de sistematización. Como ven, las tareas van recogiendo lo de las tareas anteriores. En esta propuesta de sistematización, pues como ustedes ya han formulado un objetivo, un eje, ya han visto cómo se formula, ya han hecho un primer análisis de una de sus experiencias. Entonces aquí de lo que se trata es de terminar de pulir lo que ya ha sido revisado y retroalimentado en semanas anteriores y ponerlo dentro de un formato guía que yo les entrego para hacer esa primera propuesta. Luego, la semana 6, que tiene que ver con ya la última unidad, que es la de la justificación de esa sistematización,
es que ustedes ya formulen un argumento para justificar. Van a decir por qué o para qué o cuál es el propósito o cuál es la utilidad de sistematizar esa experiencia que han propuesto en la semana 5. Y por último, en la semana 7, ya es, que es la última de las tareas, es escribir esa propuesta ya totalmente pulida, con todas las correcciones, con todas las observaciones, incluyendo allí la justificación e incluyendo la reflexión de eso para que les va a servir a ustedes, que es un párrafo y se dan todas las guías y las orientaciones. Entonces, estas son las actividades que vamos a trabajar a lo largo de estas 7 semanas. Algunas son colectivas, otras son individuales, algunas involucran coevaluación, porque eso es un aspecto importante, como lo hablaban con Jorge hace un rato. Bueno, aquí en esta diapositiva están esos entregables que les decía ahorita, un documento con definición de sistematización, un registro de clase de ustedes con análisis de la viabilidad para su sistematización, luego van a hacer una reseña de un informe de sistematización, luego la formulación del eje y del objeto de sistematización, luego esa primera versión de la propuesta, la justificación y por último esa segunda versión que ya va a ser, digamos, el avance significativo en su trabajo. Como ven, son 7 entregables que involucran estos elementos de evaluación, involucran trabajo individual, involucran trabajo colaborativo e involucran coevaluación. En algunos casos ustedes se van a revisar, en otros, en medio del trabajo colaborativo, pues van a dar cuenta de que están entendiendo y que están apoyando a sus compañeros, que también es un ejercicio que nos hace entender a nosotros mismos hacia dónde vamos, pero también nos permite aclarar cosas y entender los escenarios diversos en los que están los compañeros. Estas son las claves que se han planteado desde la maestría, que las compartimos todos los profesores, que tienen que ver con la autogestión del aprendizaje. Como ustedes saben, la maestría es totalmente virtual, lo que implica que tiene un componente altísimo de autonomía, de autogestión, de compromiso, de motivación de su parte para estar allí conectados y estar cumpliendo con los requerimientos que se hacen desde las asignaturas. Por supuesto, nosotros como profesores estamos conectados todo el tiempo y estamos tratando de dar respuesta lo más pronto posible y de la manera más asertiva posible para que ustedes puedan, no se queden, digamos, atorados con alguna dificultad que tengan, sino que fácilmente puedan resolver sus inquietudes y puedan ir adelante con sus actividades. Comunicación oportuna, no esperen a tener una dificultad grande y atrasarse con las tareas o con las actividades, sino que en cuanto tengan una dificultad, menciónenla. Yo generalmente mantengo un foro abierto como de dudas y inquietudes alrededor de la asignatura, porque a veces empiezo a recibir correos y me doy cuenta que varios de ustedes están preguntando lo mismo. Entonces, cuando se pregunta en un foro, la respuesta les sirve a todo el mundo. Entonces, les voy a activar el foro. De todas maneras, el correo también funciona, el chat funciona. Digamos, los medios están ahí disponibles, así que vamos a estar comunicados permanentemente. Todas las actividades tienen rúbricas. Las rúbricas son sencillas, no son difíciles de comprender y la idea es que ustedes sigan esas rúbricas, las vean antes de desarrollar sus actividades para poder también entender un poco más de qué se está tratando. Generalmente tratamos de hacer la descripción de las tareas lo más clara posible, pero esa comunicación, perdón, esa comunicación nunca es totalmente transparente, así que entendemos que tengan todas las dudas, todas las inquietudes, todas las preguntas que puedan tener y estamos totalmente dispuestos a resolverlas. El cumplimiento en las actividades, bueno, ya saben que no solo la calificación depende de eso, sino que depende
avanzar y poder articular e ir construyendo cada vez más el conocimiento. La autogestión, muchas de las actividades son, hagan búsquedas y la posibilidad de ampliar sus conocimientos está totalmente en sus manos. Nosotros estamos acompañando, estamos apoyando, pero es iniciativa de ustedes ampliar y cada vez construir aprendizajes más complejos y más eficientes. Y por último, la coevaluación de la que ya les hemos hablado. Por supuesto, hay un alto componente de autoevaluación, de que ustedes mismos estén dándose cuenta a partir de las retroalimentaciones de sus compañeros, las mías, y ustedes mismos ir avanzando en sus aprendizajes. Eso es a grandes rasgos el curso. Ahora, bueno, si tienen inquietudes, si tienen preguntas, quienes ya han entrado a la información del curso en la plataforma, hay algo que quieran comentar, que quieran preguntar, los escucho. Sí, Oscar. Sí, buenas noches, apreciada profesora. Hola. Saludo a los compañeros que se han unido a la videoconferencia. Quisiera, pues de antemano, saber si desde la perspectiva de este curso, como está planteada en esas actividades, en la séptima semana, incluso creo que antes, si mal no estoy, se habla de empezar a sistematizar algunas partes de la experiencia que probablemente no va a ser la que termine convirtiéndose en la experiencia final de trabajo de grado, pero que da las condiciones nuestras en algunos momentos, pueda que sí llegue hasta allá. Entonces, me gustaría saber si, digamos que si dado el caso, la experiencia se lo permite, pueda darse continuidad hasta llegar a hacer como el trabajo de grado. Y sobre todo que, como veo que algunos compañeros, y esto es muy cierto, tienen dificultades sobre todo para hacer implementaciones, puedan como aliarse con otros. Gracias. Sí, Oscar. Bueno, la respuesta es sí, sí a las dos preguntas. Empiezo por la última. El programa ha permitido que el trabajo de grado se pueda hacer en grupos, en parejas. Entonces, eso hace que puedan, en el momento en que definan su tema y su propuesta de trabajo de grado, su proyecto de trabajo de grado, que puedan hacer equipos y avanzar juntos y presentar un trabajo juntos. Lo otro es que sí, este es el inicio, digamos, de toda esa línea que desemboca en su trabajo de grado, en la realización de su trabajo de grado. Sin embargo, eso no quiere decir que lo que ustedes decidan en esta asignatura necesariamente tenga que ser su trabajo de grado. Quiere decir que si ustedes tienen un avance significativo y si digamos, la primera parte de conceptualización ya la tienen clara y pueden ir avanzando y ya tienen ideas de qué es lo que van a sistematizar, va a ser un avance significativo y ese puede convertirse en su trabajo de grado, esa experiencia que elijan ahora. Pero si no, van a tener oportunidad de cambiar esa experiencia el próximo semestre e incluso en tercer semestre todavía van a tener esa oportunidad de cambiarla. Y lo que hagan en este curso va a representar un avance en la medida en que ya van a tener asimilado un procedimiento, un proceso, muy probablemente ya van a tener avances en instrumentos, muy probablemente ya van a tener avances en revisión de literatura. Entonces, de todas maneras, este curso, así la práctica con la que hagan el ejercicio del curso no se convierta en su trabajo de grado, va a representar un avance para ese trabajo.
¿Alguien más tiene preguntas o comentarios? Andrés, Hola, Andrés. buenas noches, profesora, mucho gusto. Igualmente. Ah, una pregunta, yo hasta este momento, yo siempre había hecho las actividades y los diseños de aprendizaje con una institución en la que yo trabajo, Ujú. pero se puede pensar en otras si fuera necesario, si de pronto se tornara difícil la implementación, se podría pensar en otra institución o en otro campo para aplicar o para sistematizar, que sea más favorable. Sí, sí tienes acceso. ¿En qué sentido acceso? Perdón. O sea, si te dan acceso a ir, registrar, hacer videos en caso de que lo necesites y todo eso. Yo no voy a exigir videos. Por ahora, en este curso, como se trata de un ejercicio inicial, no tendrán que hacer videos, con que hagan registros muy sintéticos, pero muy explícitos de la actividad, es suficiente para hacer el ejercicio. Em, y pues por lo que mencionabas ahora del conservatorio y tienes experiencia de aprendizaje, tienes experiencias que puedes reportar y puedes hacer el ejercicio perfectamente en el curso. Eh, Ya. pero en caso, es decir, la sistematización, si bien generalmente se hace sobre experiencias propias, también existe la posibilidad de hacerla sobre una experiencia ajena, siempre que podamos conocerla. Cuando digo que tenga acceso es que puedas conocer y meterte y escarbar todos los documentos y las planeaciones de aula, toda la información posible, las evaluaciones, todo lo que ocurre en esa experiencia. Si puedes registrarlo y si puedes organizar, tener esa información, no hay ningún problema con eso, porque igualmente eso significa un aprendizaje. Ya, muchas gracias. Ok. Ok. ¿Algo más? ¿Alguien más tiene preguntas o comentarios? Bueno, parece que no por ahora. Entonces, pues aquí están las actividades iniciales que ya están abiertas en la plataforma. Si alguien tiene dificultad para ingresar o para hacer algún tipo de actividad, no duden en contactarse. Ya tienen los correos electrónicos, ya tienen toda la información. Entonces, primero les pido que por favor entren y hagan la evaluación diagnóstica. Y con base en eso, luego pues empiecen a hacer el trabajo de la primera actividad. Se trata de una actividad colectiva. Van a hacer un documento en Google Drive. Entonces, los grupos, hay espacio para que conformen 7 grupos. Confórmenlos ustedes a su manera. Eh, Saben cómo conformar grupos en la plataforma, ¿verdad? Está preparada para autoadministrarse, de manera que ustedes pueden ingresar, conformar los grupos y están los enlaces para que cada grupo entre para que cada grupo entre a su grupo
digamos, conforme a su grupo, entre a su enlace y escriban el documento tal como está allí indicado. Sandra dice, sería bueno hacer una prueba porque es la primera vez que lo haríamos. Déjenme, les muestro. Bueno, yo tengo aquí abierta la plataforma. ¿Están viendo todos la pantalla, la plataforma? Antes de eso, los grupos de cuántas personas, creo que somos 36 en total, pero Son no 36, estoy seguro. 7 por 5, Creería yo, no sé. 35. Yo puse máximo 5. Ah, bueno. Entonces, Gracias. ustedes cuando entran tienen este panorama en la plataforma. Entran al enlace personas, que lo tengo acá. Bueno, esta es la mía, pero van a entrar aquí y aquí aparece grupos tarea 1. Aquí aparece la lista. Disculpe, no se puede ver. Disculpe, no se ve la... ¿No están viendo la pantalla? No, señora. Denme un minuto. Gracias. Ah, es que están viendo esta. Dejo de compartir esta y vamos a compartir esta. Listo. ¿Ahí ven la plataforma? Sí, ya. Listo. Entonces, cuando ustedes entran al curso, lo que ven es esto. Y aquí en este menú dice personas. Entran ahí y bueno, esta es la mía. A mí me aparece el listado de todos ustedes. Ustedes van a aparecer también aquí. Aquí tienen un enlace que se llama Grupos Tarea 1. Entran ahí y aquí aparecen estos grupos y a ustedes les va a aparecer aquí la opción de unirse. Grupo 1, unirse, grupo 2, unirse y ustedes se unen al grupo que ustedes prefieran. Entonces aquí va a aparecer, yo puse un máximo de 5 estudiantes por grupo. En caso de que alguien se quede sin grupo me avisa y lo revisamos, lo corregimos. Pero aquí se van uniendo y ustedes les va a aparecer la posibilidad de ver quiénes están. Todavía nadie se ha inscrito, entonces ustedes pueden inscribirse en el grupo que prefieran de los 7, armen su grupo con quienes ustedes prefieran. ¿De acuerdo? Víctor dice que no lo ve, que no lo tiene. Déjenme, yo hago la prueba aquí con mi usuario de estudiante. Así le aparece la plataforma a los estudiantes. Entran aquí a personas, grupos, y debe aparecer esto. Ya en el grupo 3 hay un estudiante que es Oscar. Profe, no se ve solamente usted. Ay, espérenme. ¿Ahí lo ven? Sí, ya se ve. Listo, gracias por avisarme. Entonces, volvemos a lo mismo. Miren. Aquí aparece, bueno, así les debe aparecer a ustedes.
¿cierto? Aquí entran a personas. En personas aparece toda la lista y luego aparece grupos. Entran a grupos y aquí aparece grupos tarea, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5, grupo 6. Y bueno, yo voy a crear más grupos luego. Y aquí ustedes se unen, le dan unirse, unirse, unirse al grupo que quieran. El grupo 3 ya tiene un estudiante, que es Andrés Eduardo Rodríguez y Oscar. Ah, ya tiene 2. Entonces, por ahí pueden ingresar y armar sus grupos. ¿Listo? Bueno, entonces ahí ya pueden ustedes organizar sus grupos. Igual yo voy a estar súper pendiente. Cualquier cosa que requieran, me dicen y la resolvemos. ¿Ok? Bueno. Vamos a ver. ¿Listo? Sí, señora. Buenas Bueno, noches. buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Julio Antonio López. Pues me acabo de unir porque pues, estaba muy ocupado, no pude a las 7. Veo que estamos mirando la herramienta para los grupos. Sí. No entiendo más o menos de cuántos grupos es el máximo que se puede trabajar. Creo que debe haber un tope, ¿no? De 5. Yo puse un tope de 5 personas. Listo. Sí, porque... Ya, incluso ya ahí son muchos, pero como es un documento en Google Drive, yo ahí puedo seguir quienes están participando. Sí, pues la expectativa, gusto conocerla y pues digamos por el camino irnos, digamos, ayudando, apoyando. La empresa siempre pues es colectivo hoy día, ¿no? Veíamos, por ejemplo, en unos otros módulos que muchas veces estaba centrado en el individuo, ahora es en colectivo. Ajá. Y un saludo pues para los compañeros que pues uno no los conoce en la presencial, pero uno a veces ve los trabajos, los foros y va conociendo también el nivel. Hay gente con muy buen nivel de, digamos, de conocimientos, de experiencia, entonces uno ve que puede nutrirse también de ellos. Para servir y para aprender a todos los que estamos acá, entonces, profe, un gusto por saludarla y pues seguir los parámetros que usted nos dé en nuestro nuevo módulo que comenzamos. Gracias. Muy bien, Julio, muchas gracias. Bienvenido a la videoconferencia que ya estamos cerrando también. Sí. Sí. Yo la estoy grabando de manera que la grabación va a Sí, quedar exacto. en la página del curso. Sí, precisamente eso es lo interesante, a diferencia de la presencialidad, que uno tiene la oportunidad de ver lo que de pronto se habló durante la clase y a posteriori, pues enterarse y que hacer sí. conjeturas y decidir. Bien, entonces le Claro que agradezco sí. mucho. Aquí en la virtualidad a mí me ha gustado mucho que estamos mucho más presentes porque no es solo esperar el momento de la clase para hacer las preguntas o para revisar las tareas, sino que lo hacemos todo el tiempo. Y Sí, señora. en segundo lugar, podemos hacer un seguimiento mucho más permanente. Es decir, yo puedo ver permanentemente dónde va, cuántas veces han entrado, no por perseguirlos, sino por saber qué necesitan, dónde están, dónde han Correcto. tenido dificultades, en qué individualizar los acompañamientos. Entonces sé, por ejemplo, Andrés, cuál es su énfasis, Julio, cuál es su énfasis, Luisa, etcétera. Entonces ya puedo mandarles material individualmente, discutirlo individualmente, etc. Sí, señora. Bien. ¿Listo? Bien. Entonces, Bueno, bueno, entonces, bienvenidos al curso y quedo súper pendiente de ustedes. Que pasen una muy buena noche. bueno, igualmente. Que estén muy bien.
Hasta luego a ti. Gracias, buena noche, gracias. Feliz Chao, noche, chao. profe. Chao, chao.